de los pacientes con fibrosis quística llegan a la edad adulta sin ser diagnosticados previamente. Desde el punto de vista microbiológico, esta es una pregunta que quiero hacer, pero no desde el punto de vista de qué es correcto y qué no es correcto, sino en realidad indagar qué se está haciendo actualmente. ¿Con qué periodicidad solicita cultivos de esputo a sus pacientes con bronquiectasias? A, una vez al mes; B, cada 3 meses; C, cada 6 meses; D, solo ante síntomas de agudización; E, solo durante la hospitalización. Bueno, entonces hay respuestas variables. Unos tienen una periodicidad de 3 meses, 35%, 35% 6 meses y 29% solo durante hospitalización. Vamos a desarrollar esto más adelante. Avanza. Me disculpan un segundito porque no logro avanzar. Doctora, ¿con el mouse o con las flechas del teclado le damos hacia adelante o hacia atrás? No, está en este momento bloqueado. Ok, entonces detenemos la compartida y la volvemos a compartir, por favor. Ok. Y volvemos a compartir. Okay. Ahora sí. Bueno, desde el punto de vista de la prevalencia de microorganismos respiratorios, tenemos en este registro americano de fibrosis quística, que fue realizada publicada en el 2018, el comportamiento o la existencia del estafilococo meticilino sensible en un 60% desde el momento del nacimiento y prevalece durante toda la vida. Sin embargo, va descendiendo a partir de los 18 años, mientras que la pseudomona inicia con un 20% de prevalencia y se va incrementando a partir de los 11 años para tener un pico en la edad adulta. Hacemos observación de del estafilococo meticilino resistente, en donde hay una prevalencia del 10% y permanece y aumentándose ligeramente en la edad adulta. Este estudio fue realizado en el Hospital Infantil, en el Hospital San José Infantil, encabezado por la doctora Catalina Vázquez, que es una neumóloga pediatra líder en el estudio y manejo de la fibrosis quística en nuestro país. Participó en la elaboración de las guías de práctica clínica que existen en Colombia para el manejo de la fibrosis quística. Ella y los residentes de ese entonces, los doctores Vázquez, Lozano, Osorio y Pertús, estudiaron en un total de 481 muestras de esputo, es decir, que por paciente tomaron 5.3 muestras y revisaron el comportamiento de los gérmenes existentes. Encontraron que el estafilococo aureus prevalecía en un 44%, mientras que la pseudomonas aeruginosa le seguía en 25.3%. ¿Y por qué es importante la pseudomonas?
La presencia de Pseudomonas implica un mayor declinamiento del BEF1, empeora los porcentajes o puntajes radiológicos, deteriora la calidad de vida, hay una mayor frecuencia de hospitalizaciones y es un predictor de mortalidad. Desde el punto de vista del perfil de susceptibilidad, en este mismo periodo se realiza también el estudio de susceptibilidad de la Pseudomonas aeruginosa en los pacientes con fibrosis quística en el Hospital San José Infantil, evidenciando que hay una mayor sensibilidad de la Pseudomonas hacia piperacilina, tazobactam, meropenem, y a pesar de que aparentemente hay un 52% de resistencia a la amicacina, de todos modos, clínicamente el comportamiento es distinto. Y entonces eso nos deja en claro que las pruebas de susceptibilidad in vitro no necesariamente predicen la respuesta clínica durante las exacerbaciones pulmonares agudas en la fibrosis quística. Pasamos a la tercera pregunta. Según los criterios de Leeds, una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa se define cuando hay 3 o más cultivos positivos en el lapso de 6 meses. A, verdadero; B, falso. Perfecto, el 82% está en lo cierto. La respuesta correcta es verdadera. Vamos a ver por qué. Bueno, otra vez hay dificultad de avanzar. Voy a dejar de compartir un momentico y voy a volver a entrar, a hacer la misma maniobra. En cuanto a los criterios de Leeds, entonces es muy importante establecer en qué escenario estamos con respecto a la Pseudomonas aeruginosa. Si el paciente está o no infectado con Pseudomonas, si está libre de infección, de golpe porque el crecimiento de la Pseudomonas en los últimos 12 meses no existe en los cultivos, teniendo una pseudomona previamente, entonces a eso se le llama que el paciente está libre de infección. Las infecciones intermitentes, que consisten en que la pseudomona está presente en menos del 50% de los cultivos, y la infección crónica, que se define como la presencia de más de 3 cultivos positivos o 3 o más cultivos positivos en el lapso de 6 meses. No podemos saber definitivamente si el paciente está con infección intermitente o con infección crónica si no hacemos los cultivos con la debida periodicidad. Por lo tanto, se recomienda que mínimo se realicen cada 3 meses en estos pacientes. Con respecto al estafilococo aureus, tenemos que hay una dualidad porque hay una dificultad muchas veces para establecer si hay colonización o si hay infección. Los pacientes, los recién nacidos sanos, están colonizados hasta en un 70% y hay persistencia, puede haber persistencia de cultivos positivos a las 8 semanas hasta de un 45%, y claro está, en los adolescentes y en los adultos hasta un 30%. Lógicamente, en los pacientes con fibrosis quística la prevalencia será mayor y obviamente para poder establecer si el paciente está con infección debe tener síntomas de exacerbación y debe tener adicionalmente cultivos positivos. Entonces, el escenario para el uso de los antibióticos
existen 4 escenarios. 1, la profilaxis. 2, erradicación. 3, supresión de infección crónica. Y 4, infección aguda. Con respecto a la profilaxis del estafilococo aureus, vemos que se realizaron varios estudios en el Reino Unido en donde utilizaron un antibiótico llamado flucoxacina. Y este antibiótico fue utilizado en los recién nacidos hasta 3 a 6 años y observaron que hubo menos tos, menos infecciones respiratorias, menos uso de antibióticos y de hospitalizaciones, pero simultáneamente en la revisión Cochrane del mismo año, cuando se utilizaba profilaxis, había un riesgo alto de adquirir infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Otro estudio de Hurley y colaboradores también confirma que el tratar de erradicar el estafilococo aureus, de prevenir la infección por estafilococo aureus, lo que hace es seleccionar la flora y facilitar o adelantar la infección por Pseudomonas. Desde el punto de vista de profilaxis anti-Pseudomonas, definitivamente no se recomienda profilaxis antibiótica ni vacunación anti-Pseudomonas, y este tiene un nivel de evidencia A. Existe una vacuna anti-Pseudomonas, pero definitivamente no se recomienda. Desde el punto de vista de erradicación, entonces, con respecto al estafilococo aureus meticilino resistente, ha habido varios esfuerzos por hacer estudios para su erradicación, teniendo en cuenta que el pronóstico de un paciente con estafilococo aureus es más sombrío. Entonces, han utilizado unos protocolos en donde incluyen trimetoprim sulfa más rifampicina, de contaminación oral con clorexidina y de contaminación ambiental. Han observado en todos estos estudios que definitivamente no hay evidencia suficiente para soportar el uso de protocolos de tratamiento de erradicación de estafilococo meticilino resistente, porque no solamente selecciona la flora, sino que también fácilmente hay recaídas. Entonces el paciente por unos días permanece estable, permanece sin bacterias y luego se vuelve a colonizar. Entonces, prácticamente no tiene sentido, no es costo efectivo, no hay estudios realmente que soporten el tratamiento de erradicación de estafilococo aureus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el paciente presenta síntomas, hay que establecer la necesidad de erradicar según el caso. Entonces es controversial. Algunas clínicas tienen protocolos de erradicación de estafilococo aureus, mientras otras solamente tienen un manejo más conservador y solo si el paciente presenta síntomas es cuando va a intervenir. Con respecto a la pseudomonas, cada vez que encontremos una pseudomonas, por lo menos por primera vez en un cultivo, debemos procurar erradicarla. Y uno de los protocolos más importantes o el que más se aplica en Colombia es el uso de tobramicina nebulizada, 300 miligramos cada 12 horas, más ciprofloxacina, 15 a 20 miligramos por kilo de peso, 2 veces al día durante 14 días. Existen varias otras posibilidades de combinación. Puede ser con colistina, que es un poco más difícil de conseguir, más ciprofloxacina. Con respecto a la supresión crónica, entonces definitivamente la supresión de infección crónica lo que busca es reducir la población de pseudomonas. Una vez ya la pseudomonas está radicada, haciendo parte de las biopelículas, entonces es mucho más difícil erradicarla. Entonces esta terapia de supresión lo que busca es disminuir la cantidad de pseudomonas. Entonces, en la parte inferior ustedes pueden observar a los autores, los estudios que soportan el uso de tobramicina nebulizada en 679 pacientes, en donde observan mejoría del BEF1, disminución de las exacerbaciones pulmonares, reducción del 26% de hospitalizaciones y reducción en el uso de antibióticos
antiseudomona endovenosa con mejores puntajes en la calidad de vida. Desde el punto de vista de los efectos adversos, puede haber disfonía, puede haber tinnitus y puede haber broncoespasmo, para lo cual se recomienda utilizar beta-2 antes de la nebulización con tobramicina. Definitivamente, la posibilidad de resistencia es menor con los antibióticos nebulizados. También existe otra posibilidad de utilizar tobramicina en polvo seco. Estos estudios, el EVOLVE y el EGER, reclutan 95 pacientes entre los 6 y 21 años y con BEF1 entre 25 y 80% crónicamente colonizados con pseudomonas y utilizan tobramicina en cápsulas de 28 miligramos y cada dosis consiste en 112 miligramos que equivalen a 4 cápsulas 2 veces al día en ciclos de 28 días comparado con el placebo. Los resultados muestran una diferencia a favor del grupo tratado. Es muy importante, digamos, esta presentación en polvo seco porque es más fácil de manejar por parte del paciente y le toma menos tiempo el utilizarlo, son 5 a 6 minutos, mientras que una nebulización, pues con una nebulización se van a demorar aproximadamente unos 20 minutos. Estos son los antibióticos disponibles nebulizados en Colombia, la tobramicina para nebulizar, la tobramicina en polvo seco de la que ya hablé, el colistimetato de sodio que antes existía en el país en la presentación inhalada, en la presentación para inhalar, pero crecimiento y últimamente el INVIMA autorizó el uso del colistimetato de sodio para uso endovenoso para nebulizar. El Astreonam no lo tenemos en Colombia. Y para el manejo de la infección aguda, finalmente, tenemos varias opciones. Están los betalactámicos a estas dosis. Estas dosis, básicamente lo más importante de entender aquí es que en los pacientes con bronquiectasias y con FQ, sobre todo con fibrosis quística, las dosis de los antibióticos son mayores. Entonces, tenemos como tratamiento, como posibilidades de tratamiento, el ceftazidime, cefepime, piperacilina, tazobactam. La picarcilina más ácido clavulánico no la tenemos en el país, pero tenemos meropenem y mipenem. Y últimamente se está afianzando el uso del ceftolozano tazobactam para estos casos. En asociación con aminoglicósidos. Y para los estafilococos áureos está la clindamicina, la vancomicina, el linezolid y las presentaciones orales. Esta es una invitación a revisar los anexos de la guía de práctica clínica de la fibrosis quística, en donde ustedes pueden apreciar medicamento por medicamento todas las dosis. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el tiempo total de tratamiento para las infecciones agudas en las bronquiectasias? A, 7 días, B, 10 días, C, 21 días, D, 14 días. E, ninguno de los anteriores. Bueno, tenemos aquí, digamos que ambas respuestas podrían ser adecuadas. Hay un grupo de 54% responde 21 días y para 14 días responden el 36%. Habrá casos en que se deba extender el tratamiento a 21 o 28 días, pero el promedio de tratamiento debe ser aproximadamente de 14 días. Bueno, nuevamente tengo la misma situación en la que tengo que dejar de compartir unos segundos y volver a entrar.
Como pueden apreciar, digamos que el tratamiento antibiótico para las bronquiectasias FQ es bastante claro. Sin embargo, hasta los últimos años había una disyuntiva para el manejo de las bronquiectasias no FQ. Entonces han ido cada vez extrapolando todo el tratamiento de las bronquiectasias FQ a las no FQ. Entonces, entre varios estudios podemos encontrar este en donde se demuestra la mejoría de los parámetros clínicos en los pacientes que son tratados con antibióticos nebulizados. No se describieron complicaciones de toxicidad y hubo una reducción de la densidad bacteriana. Es decir, que comenzamos a utilizar los antibióticos nebulizados en los pacientes con bronquiectasias no FQ. Esta es una anotación con respecto a esta bacteria que es la Burkholderia cepacia complex, que es una bacteria que puede estar colonizando a los pacientes con bronquiectasias FQ y que puede desaparecer espontáneamente de los cultivos, pero cuando decide quedarse, entonces es muy difícil de erradicar. Realmente para poder erradicarlas, ahí se recomienda la combinación de betalactámico más fluoroquinolona más antibiótico nebulizado. Realmente es muy difícil de erradicar y a veces contraindica los trasplantes pulmonares en estos pacientes y por eso este es un llamado de atención. No solamente la pseudomona es la villana, sino que la Burkholderia le hace una fuerte competencia. Unos minutos para hablar de la acitromicina como un inmunomodulador. Es importante tener en cuenta que la acitromicina obviamente no es antipseudomona ni antiestafilococo, pero sí ayuda a controlar las biopelículas que se forman y a reducir la inflamación. Es importante tener en cuenta que para la prescripción de la acitromicina debemos estar seguros de que no haya micobacterias no tuberculosas presentes y que no haya problemas cardiovasculares. Las dosis recomendadas son de 250 a 500 miligramos 3 veces por semana. Se recomienda iniciar con dosis de 250 miligramos y de acuerdo a la respuesta aumentar a 500 miligramos. Se puede utilizar por periodos de 6 meses en mayores de 6 años de edad. Y como continuamos hablando de las bronquiectasias no FQ, hay que tener en cuenta que las agudizaciones, en cada agudización se debe procurar obtener una muestra, un cultivo. Si no lo tenemos, podemos iniciar un manejo empírico, pero debemos establecer si estos pacientes están con riesgo de adquirir pseudomona. Por ejemplo, la población que se hospitaliza frecuentemente, los pacientes que han requerido unidad de cuidados intensivos, enfermedades graves de bases o aislamientos previos de pseudomonas aeruginosa nos alertan para siempre investigar pseudomona. Como les comentaba anteriormente, el tratamiento debe estar dirigido según el antibiograma. Sin embargo, la adecuada respuesta clínica de un paciente, a pesar de que in vitro nos diga lo contrario, entonces no necesariamente quiere decir que el resultado microbiológico debemos ceñirnos estrictamente al antibiograma, sino a la respuesta clínica del paciente. Desde el punto de vista del aislamiento de la pseudomona, hay que confirmar la presencia de pseudomona y se proponen 3 esquemas de tratamiento, uno que es con fluoroquinolona oral, 750 miligramos cada 12 horas. La fase inicial de tratamiento es de 2 semanas. Y después de esas 2 semanas hay que volver a tomar un cultivo de esputo y si está presente debemos apelar a continuar con antibióticos betalactámicos endovenosos más aminoglicósidos y posteriormente utilizar 3 meses de antibióticos nebulizados. La otra propuesta es utilizar de entrada antibióticos betalactámicos más aminoglicósidos en fase inicial de 2 semanas, tomar nuevos cultivos y con base en los resultados definir el uso de antibióticos inhalados por 3 meses. Y el tercero es con fluoroquinolona oral
más antibiótico inhalado de entrada por 2 semanas y luego continuar por 3 meses con los antibióticos nebulizados. Y ya para la supresión crónica, ya sabemos que es el uso prolongado de antibióticos inhalados y le podemos adicionar, de acuerdo a las características del paciente, los macrólidos, digamos que por tiempo casi que indefinido. Digamos que las, prácticamente hay una extrapolación del tratamiento de las bronquiectasias FQ a las no FQ. Como conclusión, tenemos que las bronquiectasias constituyen una patología heterogénea en la que se debe procurar establecer su etiología. El tratamiento inadecuado contribuye a una importante morbimortalidad con incremento en los costos en salud. Los pacientes requieren un seguimiento regular, multidisciplinar, y los cultivos deben realizarse periódicamente. Con el advenimiento de los antibióticos nebulizados como tobramicina, colistina y otros, se observa una importante reducción de las exacerbaciones y mejoría en la calidad de vida. Sin embargo, su acceso en los pacientes con bronquiectasias no FQ es aún limitado. Muchísimas gracias. Doctora Robinson, muchas gracias por su excelente presentación. Invito a los participantes para que las preguntas las guardemos para el final de la sesión. A continuación tenemos al doctor Julián Alberto Ariza Traslaviña, quien nos va a hablar acerca del manejo quirúrgico de enfermedad bronquiectásica. Como les comentaba inicialmente, el doctor Ariza es médico de la Universidad Javeriana, es cirujano de tórax del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, España, con formación adicional en trasplante pulmonar del Hospital Valdebrón en Barcelona y en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid. Doctor, le damos un cordial saludo y una bienvenida a nuestro espacio y lo dejo pues para su presentación. Ok, muchísimas gracias. Un saludo especial pues para las personas que se han conectado y un agradecimiento a Sonemocito por la invitación. Básicamente, antes de empezar esta presentación, decir que gracias al desarrollo de las vacunas y de los nuevos antibióticos, el papel de la cirugía en las bronquiectasias pues cada vez es menor. Aquí en la parte inferior se encuentra mi correo electrónico por si acaso hay que resolver alguna duda que no se alcance a hacer el día de hoy. Muy bien, este es el contenido de la presentación. Vamos a empezar pues, con un caso clínico. Hablaremos algo de las complicaciones de las bronquiectasias, indicaciones y tratamiento quirúrgico, evaluaremos la operabilidad, trasplante pulmonar, al final y conclusiones. Bueno, pues este es un caso clínico de una mujer de 29 años con fibrosis quística con oxígeno domiciliario permanente, quien ha presentado un deterioro rápido, muerte progresiva de la disnea y su función respiratoria, alta frecuencia de exacerbaciones y en la última requiere unidad de cuidado intensivo. En esa unidad de cuidado intensivo la paciente presentó neumotórax espontáneo derecho a repetición y estaba ya con dependencia de ventilación mecánica. Ella tenía el siguiente TAC de tórax, donde apreciamos bronquiectasias que se encuentran principalmente en los lóbulos superiores, bronquiectasias cilíndricas, bronquiectasias quísticas, incluso una pequeña lámina de neumotórax que vemos en esta parte. Esta paciente se encontraba ya en lista de espera quirúrgica, le catalogamos como urgencia cero para darle prioridad a la donación. Urgencia cero significa que el primer donante que sea compatible con ella, pues ella sería la candidata. El problema en Colombia y en muchos sitios del mundo es que los donantes suelen ser muy escasos y la paciente fallece sin alcanzar a recibir sus órganos. Muy bien, en cuanto a complicaciones de las bronquiectasias, básicamente decir lo siguiente, bueno, las bronquiectasias pueden presentarse solas o pueden presentarse asociadas, por ejemplo, a estas que estamos viendo. Al margen del tratamiento puntual que pueda requerir cada una de estas complicaciones, el tratamiento definitivo pues es la resección completa de las bronquiectasias, básicamente. Pero para ello necesitamos contar con una reserva funcional, una adecuada reserva funcional del paciente. Por ejemplo, en la hemoptisis franca o persistente, el tratamiento inicial o que hay que considerar serían la embolización de las arterias bronquiales y también la cirugía. Y en el empiema y el neumotórax, pues también y de manera inicial habría que contemplar un drenaje pleural. Este es el caso, esto es un caso
atípico de un paciente con poca reserva funcional respiratoria, quien ha presentado unas bronquiectasias posterior a tuberculosis, con prácticamente una destrucción del pulmón izquierdo en el TAC, el cual no contamos en este momento con ellos, y un espacio residual pleural grande en la parte superior izquierda, con empiema. Entonces, básicamente, este paciente requirió una ventana torácica para su tratamiento. Adicionalmente, este mismo paciente presentó una hemoptisis masiva. Él requirió intubación con tubo de doble luz y unidad de cuidado intensivo, el cual fue satisfactoriamente tratado con embolización de las arterias bronquiales. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, tenemos básicamente dos. Una con intención curativa y otra con intención paliativa. La cirugía curativa básicamente está indicada en quién. En aquellos pacientes cuando el tratamiento médico óptimo ha llegado a su final, básicamente no responden a él, o cuando desarrollan complicaciones como las que hemos visto anteriormente. También lo podemos indicar en bronquiectasias quísticas de manera aislada o en población pediátrica cuando además de las bronquiectasias presentan un pobre rendimiento escolar o falla en el crecimiento y desarrollo. Básicamente lo que se propone es la resección completa de la lesión pulmonar, básicamente una resección anatómica que a título quirúrgico es preferible planificar bien en el TAC, porque una vez en cirugía es difícil saber en dónde estaban las bronquiectasias como tal. La cirugía paliativa básicamente está indicada en bronquiectasias difusas con complicaciones, por ejemplo, un paciente que presenta una hemoptisis masiva, se ha embolizado, ha fallado la embolización, entonces en ese caso, a título paliativo, habría que intentar resecar la parte más afectada del pulmón pulmonar, del segmento pulmonar más afectado, perdón. Básicamente serían resecar las lesiones quísticas que suelen ser las que más dan problemas. También en bronquiectasias difusas en etapa terminal, donde ofreceremos el trasplante pulmonar. Muy bien. En cuanto a la operabilidad, cada vez que hablamos de resección pulmonar, independientemente de la causa, en este caso por causa infecciosa, necesitamos revisar la operabilidad pulmonar, la operabilidad del paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta la edad, la extensión de la lesión, el cálculo de la función pulmonar posoperatoria, principalmente el BEF1 de la difusión, el estado general, la comorbilidad y bueno, también el consentimiento del paciente. Hay pacientes que no desean operarse, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar un video donde se hace una simulación del cálculo de la función pulmonar posoperatoria en un paciente que va a ser sometido a una lobotomía superior derecha. Entonces, en la parte inferior vemos cómo colocamos el valor preoperatorio, en este caso 46%, y aquí vemos cómo desaparecen los segmentos pulmonares que estaría indicado a retirar en este paciente, y vemos que el cálculo posoperatorio en este caso es del 38%. Básicamente nosotros, si miramos este valor de una manera aislada, podemos indicar la cirugía cuando está por encima del 30%, viéndolo de una forma aislada. La limitación que tiene hacer el cálculo por segmentos pulmonares de esta forma es que estamos asumiendo que la perfusión pulmonar es del 50% del lado derecho y 50% del lado izquierdo, lo cual no siempre es cierto. Y si quisiéramos ser más precisos, necesitaríamos una gamografía de perfusión para tener el valor posoperatorio más exacto. Muy bien. Pues para entrar con el tema del trasplante pulmonar, básicamente tenemos que pensar lo siguiente. ¿Quién es un candidato a trasplante pulmonar en general? Pues un paciente que está lo suficientemente enfermo para necesitar unos pulmones nuevos, pero también un paciente que debe soportar un tiempo en lista de espera, o sea, estar lo suficientemente bien para soportar la lista de espera y soportar este procedimiento quirúrgico que en este momento estamos viendo. Acá estamos viendo imágenes de un trasplante bipulmonar secuencial. ¿En qué consiste este procedimiento? Consiste en retirar un pulmón que se encuentra afectado, principalmente empezaríamos por el pulmón más afectado con menor perfusión y colocar un injerto nuevo, un pulmón de un donante en este caso. Y inmediatamente colocamos a funcionar ese pulmón empieza a ventilar, ese pulmón se empieza a perfundir y apoyados en ese pulmón recién colocado vamos a colocar el siguiente pulmón.
Básicamente para esto hoy en día, gracias al desarrollo pues, técnico, ya no se necesita circulación extracorpórea para realizarlo en la gran mayoría de los casos. En este caso es una excepción donde vemos que efectivamente tiene una canulación central y se ha utilizado porque tras la colocación del primer injerto, el paciente presentó hipertensión pulmonar que no toleró muy bien y entonces requiere la asistencia en este caso. Lo otro que les invito a ver es el tamaño de la incisión. Básicamente esta es la incisión clásica para este tipo de trasplante. Le llamamos incisión Clamshell, que es una toracotomía anterior bilateral con esternotomía también. Si fuésemos a realizar un trasplante unipulmonar, pues realizaríamos la mitad de la incisión, así en decúbito supino como se encuentra este paciente, o de acuerdo a la preferencia del cirujano también se puede hacer con decúbito lateral. Llegamos a la primera pregunta, básicamente es, ¿qué tipo de trasplante pulmonar recomendaría para el caso clínico de una fibrosis quística? Unipulmonar, bipulmonar secuencial, cardiopulmonar o ninguna de las anteriores. Podemos ir votando. La respuesta es totalmente correcta. Bipulmonar secuencial, ya vamos a ver por qué. Bueno, pues esta es una guía en general para enfocarnos muy a grandes rasgos cuándo indicar un trasplante bipulmonar y cuándo un unipulmonar. ¿Sí? Desde luego esto depende de cada centro trasplantador, es solamente una guía. Debemos pensar en un trasplante bipulmonar ¿en quién? En personas jóvenes, en personas con patología séptica, como es este caso. ¿Por qué razón? Porque el pulmón nativo puede infectar al pulmón nuevo. Entonces, por eso se requieren los dos pulmones para evitar este tipo de complicación. También en pacientes que presentan hipertensión pulmonar, porque la misma hipertensión pulmonar puede dañar a un pulmón en caso de que indicáramos un trasplante unipulmonar en un paciente con hipertensión pulmonar, ese primer injerto puede dañarse. Sin embargo, esto depende, una vez lo repito, de cada centro trasplantador. ¿Cuándo pensar en unipulmonar? En pacientes mayores. Aquí coloco 65 años, pero esto también depende de cada centro. Ya hablaremos un poco de la edad, pero en general quedarnos con la idea de que pacientes mayores, pues debemos pensar en unipulmonar. En patología que no sea séptica, como EPOC o fibrosis pulmonar idiopática, y que no tengan hipertensión pulmonar para evitar el daño de la misma al injerto. Venimos con otra pregunta. ¿Qué tan frecuentes son las bronquiectasias FQ como indicación de trasplante pulmonar? Muy bien, vamos a ver la respuesta. Muy bien, hemos votado que la gran mayoría votó sobre la primera causa. La verdad es que esta pregunta tiene un poquito de trampa porque tiene dos respuestas correctas. En adultos y a título general tenemos que pensar en que es la tercera causa. Desde luego, la primera causa no es en personas adultas, pero en población pediátrica es la primera causa de trasplante pulmonar. O sea, cualquiera de las dos podría ser correcta. Seguimos. Indicaciones del trasplante pulmonar. Básicamente, independientemente de la patología que vayamos a trasplantar, hay una indicación general. Es básicamente que la sobrevida del paciente a 2 años sea inferior al 50%. Eso en otros términos quiere decir que la posibilidad de que el paciente fallezca en 2 años es más de la mitad, ¿no? Luego ya empezaríamos con unos criterios específicos para fibrosis quística, que es el tema de hoy. Un BF1 por debajo del 30%, un PaCO2 por encima del 50, una PaO2 menor de 55, sexo femenino, repetidas exacerbaciones sépticas, diabetes mellitus, deterioro nutricional. Estos son guías, nada más, son indicadores. Básicamente lo que hay que ver es la progresión de la enfermedad en el paciente, qué tan rápido está presentando un descenso en la función pulmonar. De hecho, aquí tenemos una diapositiva muy similar a la anterior,
que nos va a ayudar a comprenderlo mejor. ¿Cuándo remitir un paciente con fibrosis quística a un centro trasplantador? ¿En qué momento? Básicamente, cuando tenemos un BF1 por debajo del 30% o cuando tenemos un descenso rápido del BF1, aunque no sea el 30%, especialmente en personas jóvenes. Cuando tenemos exacerbación de la enfermedad que requiere unidad de cuidado intensivo, como lo vimos en el caso inicial. Cuando las exacerbaciones cada vez son más frecuentes. Cuando presentan neumotórax refractario o recurrente. Esta es una cosa clave que lo tuvimos en esta paciente y el pronóstico se oscurece. Y cuando presentan neumotisis recurrente que no se controla por embolización. Cuando hablamos de trasplante, pues también, al margen de las indicaciones, tenemos que saber cuándo no hacer un trasplante. Y hay algunas contraindicaciones absolutas y hay otras relativas. Una de las absolutas más frecuentes o más nombrada es la historia reciente de cáncer. Estos pacientes van a ser sometidos a inmunosupresión, entonces si tienen alguna recaída, pues va a ser mucho más grave bajo la inmunosupresión. Incluimos en este el cáncer de pulmón y excluimos en esta historia reciente de cáncer, cáncer de piel que no sea melanoma. También cuando presenta falla hepática, cardíaca o renal irreversible, en este caso el paciente puede que requiera trasplante de 2 órganos, adicción a sustancia activa a sustancias. De hecho, recordar que el paciente debe haber dejado el cigarrillo al menos durante un periodo de 6 meses. Si no lo logra, no puede trasplantarse. Cuando el paciente tiene una mala adherencia al tratamiento, tiene un trastorno psiquiátrico mayor, cuando tiene una deformidad significativa de la pared torácica. Luego encontramos un gran pool de contraindicaciones relativas que hace unos años muchas de ellas eran absolutas. ¿Sí? La edad mayor de 65 años es una contraindicación relativa. Acá en Colombia, al menos en nuestro centro, tenemos como indicador, como techo, 65 años. Pero hay otros centros que pueden llegar incluso a trasplantes con 69 o 70 años. Lo mismo ha sucedido con el VIH, hepatitis B, hepatitis C. Si el receptor es positivo para estas, podría trasplantarse. Bueno, para seguir hablando un poquito, con esta diapositiva básicamente quiero explicar de dónde surge un trasplante pulmonar. Pues surge básicamente de la unión de un receptor más un donante, a grosso modo. Pero para esto necesitamos un equipo multidisciplinar, ¿sí? Que son más o menos alrededor de 14 especialistas que van a evaluar el posible receptor. Y a los candidatos que salgan favorables, pues lo vamos a incluir en una lista de espera que suele ser mayor que los posibles donantes que van surgiendo. Entonces, tenemos una lista de espera grande. En algún momento surge un posible donante. A ese donante también hay que evaluarlo. No todos los donantes que pueden llegar a donar el pulmón. Básicamente se habla de que un 15 al 25% de un donante multiorgánico puede llegar finalmente a donar un pulmón. Los donantes que estamos utilizando aquí en Colombia, la gran mayoría son donantes con muerte encefálica. Entonces, ahora la pregunta que nos surge es, ¿ha salido un donante, ha salido unos pulmones? ¿A quién? ¿Cómo lo asignamos? ¿A qué receptor lo asignamos? ¿No? Para eso tenemos un filtro. Básicamente vamos a filtrar por grupo sanguíneo y por tamaño pulmonar. Quiere decir, no podemos colocar un pulmón muy grande a una persona pequeña o viceversa. Y también el índice LAS. El índice LAS es un algoritmo matemático que nos va a ayudar a reducir la mortalidad en la lista de espera quirúrgica. Básicamente su objetivo es como priorizar la urgencia de los pacientes que están en lista de espera y esto también nos ayuda a asignar un órgano a un posible receptor. Básicamente de ahí surge todo. Entonces ahora tenemos los criterios de validez para los donantes pulmonares. Básicamente nosotros nos guiamos por los criterios estándar. Vamos a nombrar qué es un criterio estándar de un donante pulmonar. Básicamente que tenga menor de 55 años, que tenga una PAFI mayor de 300, historia de tabaquismo de menos de 20 paquetes año, una radiografía limpia, una broncoscopia normal. A grosso modo, si nosotros nos ponemos exigentes con estos criterios, pues encontraríamos un donante ideal. Y si lo flexibilizamos un poco, encontraríamos un donante marginal, ¿sí? Básicamente, digamos, en los últimos años cada vez se echa más mano del donante marginal para poderlo trasplantar, porque tenemos escasez de órganos, sin que esto naturalmente implique un riesgo para el paciente. ¿Cómo se realiza un trasplante pulmonar? Básicamente tenemos 3 tiempos quirúrgicos, un explante,
una cirugía de banco, que ya vamos a explicar de qué se trata, y luego un implante. Y para esto necesitamos dos equipos quirúrgicos, un equipo quirúrgico que se encargue de explantarlo y otro que se encargue de implantar. Muy bien. Básicamente esta diapositiva es para decir que esos dos equipos quirúrgicos tienen que estar coordinados. De hecho, muchas de las funciones las hacen de manera simultánea. Quiero decir con esto, que cuando hay un posible donante, pues hay un equipo que se va el equipo de explante va a realizar ese procedimiento, pero a la vez el equipo de implante pues va preparando al paciente en el centro trasplantador. A grosso modo, cuando el equipo de explante confirma que esos pulmones son válidos, entonces el receptor podría pasar a salas de cirugía para empezar todo el acto, al menos en primera parte, la parte anestésica. De tal forma que cuando llegue el órgano al hospital, pues ya tengamos avanzado parte del procedimiento, por no decirlo de otra forma. Y en ese momento sí se puede ya, una vez llegue el órgano al hospital, empezar la neumonectomía formal, a cortar las estructuras del hilo como tal. Todo esto, ¿por qué? Porque necesitamos que el pulmón que se ha explantado dure el menor tiempo el tiempo posible afuera, ¿sí? Ese es el famoso tiempo de isquemia, que ya voy a hablar de ello, y básicamente oscila entre 6 a 8 horas. No conviene dejarlo más porque entonces el pulmón se pierde. Entonces, aquí el tiempo es muy valioso y hay que calcular muy bien los tiempos. Vamos ahora a explicar un poquito la primera parte, que es el explante. Vamos a mostrar este video. ¿Qué se hace en un explante? Básicamente la función del cirujano es validar los órganos. Entonces hay que palparlos, hay que inspeccionarlos, intentar detectar nódulos o contusiones pulmonares que de manera inicial nos puedan contraindicar o que nos puedan invalidar esos pulmones. Desde luego hay que preservar el injerto, o sea, preservar los pulmones. Lo solemos hacer con una preservación interna, que suele ser canulando la arteria pulmonar y pasando a través de ella una perfusión de solución de preservación y que va a drenar por la aurícula izquierda, la cual la abrimos, para que se lave toda la sangre de la circulación pulmonar. A su vez, empezamos la preservación externa, que es colocar suero frío, incluso escarcha, alrededor para empezar a preservar esta parte, una preservación tópica. En este momento anotamos la hora de inicio de isquemia fría, que coincide con el clampaje de la arteria pulmonar, para saber a partir de ahí empezar a contar 6-8 horas como máximo. Y luego realizaríamos la extracción del bloque pulmonar, como ya lo vamos a ver en este momento, que están con la tráquea. La vamos a clampar, a suturar. Vemos que en los pulmones se encuentran ventilados. En este momento le decimos al anestesiólogo que nos dé una maniobra de valsalva, un poquito de valsalva, para inflar a término medio los pulmones. Básicamente, tan pronto desaparezcan las atelectasias, en ese momento se para. Se puede extraer el bloque bipulmonar o cardiopulmonar. Depende si este mismo donante ha donado también corazón o no. Ahí vamos a ver la extracción del primer pulmón totalmente ventilado. Esto se hace a través de esternotomía media. Y en este momento ya tenemos el bloque bipulmonar afuera. Seguimos. Aquí lo tendríamos ya en una bolsita. Normalmente lo empacamos en 3 bolsas. La primera bolsa va con solución de preservación. Luego a una bolsa con suero a 4 grados centígrados y la tercera bolsa ya va vacía. Aquí en la cirugía de banco, básicamente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues lo que vamos a realizar es individualizar los 2 pulmones, porque los teníamos en un bloque. Para ello, pues necesitamos dividir la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Lo otro que tenemos que hacer es preparar los muñones del ilio, la arteria pulmonar, el tronco de la aurícula y el bronquio, para anastomosarlo con sus homólogos en el receptor. Y esto que estamos haciendo y vemos en este momento ahí, que se llama la perfusión retrógrada, que es colocar solución de preservación a través de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, para intentar extraer coágulos a través de la arteria pulmonar, como lo veíamos en ese momento. Aquí ya tenemos la parte de atrás, el otro pulmón, entonces prácticamente ya los tenemos listos para implantar. Luego viene la parte del implante. La primera parte del implante es quitar el pulmón enfermo, naturalmente. Por regla general empezamos por el pulmón con menor perfusión,
Aquí también tomamos cultivos de pulmones plantado como del mismo injerto que íbamos o que vamos a colocar para luego hacer ajustes de antibióticos de ser necesarios. Básicamente lo que hacemos es una neumonectomía arreglada formal como si se tratara de otra patología con dos pequeñas diferencias, que tenemos que hacer una disección y liberación de las estructuras biliares a manera intrapericárdica para ganar algo de longitud y clampar lo antes posible la arteria pulmonar para reducir el shunt, básicamente. El segundo paso viene a ser la anastomosis iliar. Aquí vemos cómo estamos suturando la arteria pulmonar, que la cual está clampada en este momento. Vemos que no hay asistencia de circulación extracorpórea, ni mucho menos. El orden suele ser bronquio, arteria y vena, dada la ubicación de que el bronquio está más posterior. Antes de la reperfusión del injerto tenemos que eliminar el aire de la circulación pulmonar para evitar la embolia aérea. Es como purgar el sistema pulmonar. Una vez terminada la anastomosis y antes de abrir este clamp, de perfundir este nuevo pulmón, hay que administrar un bolo de metilprednisolona y terminaríamos con una broncoscopia para ver las anastomosis bronquiales. Ya como último paso, pues tenemos que hacer el cierre por planos. Tenemos los dos pulmones de buen aspecto, se dejan dos drenajes pleurales en cada lado, uno anterior y uno basal. Básicamente el paciente saldría de quirófano con un tubo orotraqueal de una sola luz, porque la gran mayoría de las veces, depende también del centro donde se realice, pues se utiliza un tubo de doble luz para poder tener una ventilación selectiva para hacer el implante, una ventilación protectora, adecuada analgesia va a ser clave normalmente por catéter epidural, fisioterapia respiratoria y medicamentos profilácticos estándar de acuerdo al protocolo de cada institución. A grosso modo, los resultados del trasplante pulmonar en fibrosis quística son los siguientes. La supervivencia es del 74% en el primer año, 61% a 5 años y 48% a 10 años. Esto suele ser muy similar incluso en patología que no tenga que ver nada con fibrosis quística. Los pacientes con hipertensión pulmonar presentan menor supervivencia precoz, eso también es una realidad. Las causas más frecuentes de mortalidad precoz son la disfunción primaria del injerto y las infecciones que no tengan relación con citomegalovirus, principalmente bacterianas. El rechazo crónico, también llamada bronquiolitis obliterante, es la primera causa de muerte después del primer año. Y podríamos concluir lo siguiente: el tratamiento quirúrgico de las bronquiectasias debe ser personalizado y guiado por los síntomas, la extensión, morfología de las lesiones, la función pulmonar y la microbiología. Se ha demostrado que el trasplante de pulmón mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia en pacientes adecuadamente seleccionados, y la adecuada comunicación del equipo multidisciplinar es un punto clave de este proceso. Doctora Arisa, muchas gracias por su excelente presentación. Abrimos el espacio para la sesión de preguntas. Invito a los participantes a que pues, nos pongan sus preguntas en el link de preguntas y respuestas. Inicialmente hay una pregunta para la doctora Robinson. Nos preguntan que si el acceso limitado implica que los antibióticos inhalados no se encuentran disponibles en el MIPRES en nuestro país. Los antibióticos inhalados, gracias por la pregunta. Los antibióticos nebulizados se encuentran disponibles en el MIPRES, pero no para bronquiectasias no FQ. Son, digamos que está avalado por el INVIMA para las bronquiectasias FQ. La formulación se puede hacer en estos pacientes, pero cuando se trata de bronquiectasias no FQ, entonces realmente no está disponible. Ok, perfecto. Muchas gracias. Doctora Arisa, nos preguntan por qué el género femenino sería un criterio para trasplante pulmonar en fibrosis quística. Sí, porque tienen peor pronóstico. Al igual que la contaminación o infección por pseudomonas, incluso tras la cirugía suele tener peor pronóstico. Ok, muchas gracias. De igual manera nos preguntan cuál es la experiencia
respecto a los resultados que han obtenido en el centro donde usted realiza sus procedimientos quirúrgicos, doctor. Sí, como lo hemos nombrado, pues la fibrosis quística es la primera indicación de trasplante en niños. En este momento no estamos avalados para trasplante de niños. Entonces, básicamente no hemos realizado ningún trasplante en fibrosis quística. Ok, perfecto. Doctor, ¿y en fibrosis, en bronquiectasias no fibrosis quística han tenido Sí. experiencia? Sí, no es la primera indicación, no es la causa más frecuente. En este momento la causa más frecuente en nuestro centro es la fibrosis pulmonar idiopática. Sí hemos tenido casos de bronquiectasias no FQ, pero no es lo más frecuente tampoco. Ok. Doctor, usted nos comentaba, bueno, digamos por las indicaciones de la valoración preanestésica, bueno, nos dicen que para poderlo llevar a cirugía buscan tener un BEF1 posoperatorio de por lo menos el 30%. ¿Qué hacen cuando el paciente tiene un BEF1 menor de ese valor para poderlo optimizar? No sé, rehabilitación, ergoespirometría, bueno. No, hablábamos del 30% como indicación del trasplante. O sea, un paciente que tenga una fibrosis quística y que esté presentando un BEF1 menor del 30, estaría indicado trasplantar viéndolo desde ese punto de vista, viendo ese valor absoluto por aparte, ¿sí? Pero es para indicación, no posterior a la cirugía, sino previo. ¿Sí? ¿Qué tan mal tiene que estar la función pulmonar para indicar la cirugía? Entonces, un Ok, BF1 por debajo del 30%. ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice para el doctor Ariza, ¿existe un tiempo de estabilidad respiratoria después de una exacerbación para ser llevado a algún tipo de manejo quirúrgico? Sí, básicamente lo que nosotros buscamos es que el paciente eh, con bronquiectasia sea llevado de manera programada, ¿sí? Evitar la cirugía de urgencia. Entonces, en ese caso, sí queremos que el paciente llegue en mejores condiciones o en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces necesitamos que sea adecuadamente tratado con antibióticos y si no urge ninguna prisa, evidentemente pues daremos un lapso de tiempo a que el paciente se estabilice de manera sistémica con su analítica, radiografías y demás, que esté lo mejor posible para llevar, si tenemos el tiempo. No se trata de una patología maligna, salvo que el paciente esté desarrollando complicaciones que nos haga pensar de que debemos hacerlo antes. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctora Robinson, queríamos hacerle una pregunta. ¿Cuál sería bueno, no sé, la broncoscopia en el caso del estudio de los pacientes con coinfecciones? ¿Qué papel jugaría? ¿Usted nos recomendaría que las muestras se tomen en muestra de esputo espontáneo o lo ideal sería hacerla por broncoscopia? ¿Cuál considera usted que sería la mejor estrategia? Lo ideal es tomar las pruebas de esputo, que son más fáciles, son menos invasivas, son sumamente fáciles de adquirir. Digamos que en el programa de fibrosis quística que tenemos en el hospital infantil, mensualmente se están tomando estas pruebas de esputo. Las broncoscopias se dejan en caso de que el paciente no evolucione satisfactoriamente con la antibioticoterapia instaurada, si hay una evolución tórpida y si se sospecha la presencia de bacterias que no son fáciles de encontrar en el esputo. Por ejemplo, las micobacterias no tuberculosas. Son sumamente difíciles de encontrar en el esputo y si hay una alta sospecha, pues hay que ir a buscarla en la broncoscopia. Pero la broncoscopia, obviamente, es un procedimiento que implica cierta morbilidad, está proscrita en aquellos pacientes porque una de las conductas que se tomaba anteriormente en los pacientes con bronquiectasias FQ y en ciertas partes del mundo se sigue haciendo, es hacer broncoscopia como para hacer un lavado, ¿sí? Como dicen las señoras, lavado pulmonar. Entonces el lavado se hacía sin embargo, pues obviamente esto no tiene sentido y puede aumentar la morbilidad de estos pacientes. Entonces las indicaciones son muy específicas. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, y al respecto de eso nos preguntan, finalmente, ¿cuál sería la indicación que usted nos daría para el uso de fluoroquinolonas respiratorias en paciente con bronquiectasias? Digamos que son nuestros medicamentos que tenemos a la mano para la mayoría de los pacientes.
pues si estamos pensando en compromiso por pseudomonas, lógicamente las fluoroquinolonas, especialmente la ciprofloxacina y la levofloxacina. Me preguntaban si la moxifloxacina, mi respuesta sería no, porque la moxifloxacina, digamos, tiene una especial campo de acción con respecto a los gram positivos, al neumococo resistente, pero su sensibilidad no es muy buena para la pseudomona, ¿sí? Para la pseudomona es un poco débil, entonces se prefiere la ciprofloxacina o en su defecto la levofloxacina. De hecho, en los protocolos, cuando se revisa, no encontramos la moxifloxacina, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Doctora, y nos preguntan, ¿cuál sería el papel que jugaría el uso de solución salina hipertónica para el manejo de bronquiectasias? Por supuesto que sí, digamos que la solución salina hipertónica para el manejo de las bronquiectasias FQ está indicado y también pues se extrapola esta indicación para los pacientes con bronquiectasias no FQ con el fin de ayudar a, entre comillas, diluir las secreciones, a hacer menos viscosas las secreciones. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en nuestro panel. Doctora Arisa, doctora Robinson, muchas gracias por dedicarnos este espacio para instruirnos en este tema que muchas veces, a veces dejamos olvidado. Además que pues muchas gracias porque esta es la primera sesión de este año de la asociación. Esperamos pues contar con ustedes en próximas oportunidades. A los participantes muchas gracias y pues los esperamos en la próxima reunión del mes de marzo. Que pasen buena noche y descansen. Muchas gracias, Ana María. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.